Esta saga de programas se llama Guardianes de un legado. ¿Y cuál es el legado que estás guardando vos como escritor? Bien, yo rescaté, digamos, un legado que es de historia familiar, por un lado. ¿Cómo surge esto de ir para atrás, no? ¿A raíz de qué hecho empezaste a investigar sobre tu familia y qué es lo que descubriste en el proceso? Yo desde muy chico supe de la existencia en una enciclopedia de dos personajes, pero que en realidad no sabía bien qué parentesco tenían. Y llegó otro momento en donde donde me interesó documentarme de todo esto, ¿no? O sea, el apellido Piñero, que es el apellido que lleva todo tu linaje, también formaba parte de hombres de la historia de la República Argentina. Exactamente, cuando te decía de que el legado era familiar por un lado, también es de la historia nacional por otro. Eso es lo que a mí me llevó a publicar los libros, porque yo dije, bueno, esto no se reduce a una cuestión familiar, sino que esto tiene que ser conocido por el resto. A poner en valor todo aquello que encontraste. Exactamente. Me contabas fuera de cámara que a partir de la inundación que tuvimos acá en la ciudad de Santa Fe en el año 2003. Sí. Y a raíz del fallecimiento de tu papá, luego de este hecho, comenzaste con este proceso. Sí, la inundación del 2003 se llevó bastante, y entre todo eso se llevó todos los libros, o la mayoría de los libros que había escrito mi papá, porque él también escribía, era doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, y él se quedó un poco vacío también, ¿no? Que bueno, creo que detonó, digamos, su fallecimiento menos de un año después de la inundación. Me faltaba haberle preguntado cosas acerca de la familia. Ahí me decidí investigar de una manera documentada, digamos, ir pidiendo las actas de matrimonio, de nacimiento, de defunción, para ir armando en base a datos confiables, digamos, todo lo que de alguna manera u otra por tradición oral se podía llegar a conocer. Me contabas de tu papá, que era abogado, y tu abuelo era ingeniero constructor, ingeniero civil. Ingeniero civil, sí. ¿Trabajó aquí en la ciudad de Santa Fe? Mi abuelo era ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires también, como obra conocida dentro de la ciudad, para que todos sepan, y todavía sigue estando la placa, construyó la farmacia La Redonda, que si bien tuvo reformas, no fue pensada como en la actualidad. El constructor que la reformó conservó su nombre en la fachada, y vino a desempeñar su actividad con su esposa, que era una de las primeras escribanas de la ciudad de Santa Fe, Leticia Victoria Marqués, que también venía de una familia de Buenos Aires. El matrimonio ella era de Flores y ellos nacidos en Lobos. Vinieron acá a la provincia de Santa Fe a buscar nuevos horizontes. ¿Con cuál de estas dos personas comenzó la investigación? Bueno, el que primero surge, la cantidad de datos que había, era Norberto Piñero. Por eso también publiqué primero su libro. Contame sobre él. Es tío bisabuelo mío, o sea, hermano de mi bisabuelo, y fue una persona que fue de esta generación del 80, del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Surgieron la mayoría personas que en un momento del país se destacaron muchísimo, ¿no? Él fue doctor en jurisprudencia, doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Participó en la universidad como docente y hasta llegó a ser decano de la propia facultad que él fundó, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Incluso escribió varios libros, varios tratados. Él no solamente que escribió sobre derecho, empezó escribiendo libros de carácter escolar, sino que fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Historia
por ejemplo, haber escrito la historia de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento él puso, digamos, en escrito todo lo que hasta ese momento había ocurrido en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí otros fueron haciendo historia sobre eso, ¿no? Si bien en su momento fue muy conocido, muy relevante y demás, el hecho de no haber tenido hijos propios, nunca se hizo historia sobre estos personajes, digamos. De hecho, no había ninguna biografía de ninguno de los dos. O sea, según tu hipótesis, al no tener descendencia directa, se perdió un poco todo ese legado, todo ese quehacer histórico que él había hecho. Hubo acá un bache que con este tipo de publicaciones intento, digamos, revertir, digamos. Claro, apareces vos en la historia como descendiente directo de esta persona para contar a la gente la historia. Como comentaste hace un ratito, estas dos personas, estos familiares tuyos, pertenecieron a la generación del 80, aquella generación que en la República Argentina hizo muchísimas cosas, y justamente Norberto Piñero fue el promotor quizás de las escuelas técnicas en la Argentina. Si bien estaba la escuela Otto Kraus, que se había fundado un par de años antes de la Sociedad de Educación Industrial, lo que hace Norberto Piñero es, a través de una iniciativa privada, ir hacia formar el recurso humano para cada empresa, para cada necesidad, para cada evolución. Y esto seguramente habrá sido porque él veía que en Europa, luego de la Revolución Industrial, bueno, aparecieron también profesionales en distintas disciplinas y que la República Argentina tenía que importar estos profesionales para poder llevar a cabo determinadas obras o trabajos en fábricas. Se importaban arquitectos para hacer obras de arquitectura, ingenieros y también operarios especializados. Él, en un viaje que hace a Europa, seguramente vio todo el progreso industrial que había en esas regiones y lo quiso hacer acá, pero de forma genuina, digamos, no importar recurso humano, sino formarlo. Claro, ante esta inminente industrialización del país. Exactamente, pero que bueno, que es como anterior a la industrialización del país. Primero quería formar el personal para después que se produzca la industrialización, que digamos como etapa viene mucho después. O sea que si uno retrocede históricamente dice, bueno, este es un germen, una semilla que planta, un poco a la situación. Que es digamos de una visión adelantada, digamos. Fue una persona muy filantrópica también, por lo que leí en el libro. Sí, muchas de las personas que formaron la generación del 80 eran multifacéticos y querían hacer todo lo que pudieran, todo lo que esté en sus manos, digamos, no solamente quedarse con una buena carrera, con un buen pasar y demás, sino realmente se notaba la necesidad de devolver lo que habían recibido de la educación del Colegio Nacional y de la Universidad de Buenos Aires a la sociedad en obras, en hechos. Creo que Norberto Piñero, al no tener hijos, tuvo como otros hijos, ¿no?, que fueron sus obras. Claro, por ejemplo, sé que estuviste recorriendo en Buenos Aires algunos lugares emblemáticos que llevan su firma. Estuvimos en la Sociedad de Educación Industrial, que hoy es una escuela técnica. El complejo que él formó junto a otras personas, pero que surgió de su idea, y él lo presidió esta sociedad hasta el último día que vivió, mientras tenía otras ocupaciones también muy importantes. Y bueno, visitamos lo que es uno de los pabellones, que es el que hoy es la Escuela Técnica, y otro que forma parte hoy de la Universidad Tecnológica Nacional, que es una construcción que era de la Sociedad de Educación Industrial y en un momento, luego del fallecimiento de Piñero, se pasa a fundar ahí la Universidad Obrera, que después deriva en la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, hoy estos edificios siguen siendo cobijo de la misma actividad, digamos, la educación.
una universidad nacional y una escuela técnica que es de la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Norberto Piñero no solamente se preocupó en formar jóvenes en técnicas, sino que también incluyó a las chicas, a las mujeres. Sí, para la época pensar en las mujeres para la industria no era tan común, si bien en Europa había fábricas textiles que utilizaban, digamos, sobre todo empleadas mujeres. Acá todavía no, la mujer quedaba en su casa como ama de casa y el hombre era el que salía a trabajar. Y bueno, el hecho de poder darle formación e independencia económica a la mujer era algo de vanguardia en esa época. Y bueno, se pensaron capacitaciones especiales para mujeres, como por ejemplo telegrafista, de acuerdo a los adelantos que se iban produciendo en la tecnología, digamos, ¿no? Y después distintos tipos de diseños. Vaya que hizo muchas cosas Norberto Piñero. Sí, es inagotable la cantidad de cosas y hay, después de haber escrito el libro siguen apareciendo algunas otras cosas. Y también aparece en escena, y a raíz de la investigación sobre él, su hermano. Antonio F. Piñero, que bueno, hace poquito me encontré con un investigador de Buenos Aires que investiga sobre él y encontró un acta de función donde aparece el segundo nombre, que es un misterio hasta el momento en que yo publico el libro, y el segundo nombre es, es Antonio Faustino Piñero. Gracias a este investigador lo pude conocer. Antonio F. Piñero, ahora sabemos que es Antonio Faustino Piñero. Faustino es un nombre muy importante para todos los argentinos por Sarmiento. Hermano de Norberto, me contabas que al principio tenías poca documentación de él como para poder hacer este libro, pero que con el tiempo fuiste reuniendo mucha información, mucho material, que terminó siendo tan importante que pudiste escribir otro libro sobre él. Exactamente, sí. En un primer momento tenía poquita información, iba apareciendo a cuentagotas y realmente pensaba que no era como para un libro, pero al estar en compás de espera que este libro, el primer libro salga, me puse a investigar y bueno, pude encontrar muchísima más información como para que tenga un formato de libro, ¿no? Otra persona muy importante de la generación del 80 que hoy cobra valor gracias a tu trabajo de investigación y que está compilado en este libro. Contame sobre él. Bueno, él también se estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se doctoró en la Facultad de Medicina. Ya desde su tesis doctoral ya es una figura descollante porque bueno, hizo una tesis que tenía que ver con las localizaciones cerebrales de los trastornos del lenguaje y de la visión, que para la época era de otro mundo, ¿no? Empezó a investigar la parte del cerebro. Del cerebro. Él era doctor en medicina en el año 1883 y por esta iniciativa, digamos, de estudiar el cerebro y demás, terminó siendo un médico alienista, digamos. ¿Un psiquiatra? Lo que hoy sería un psiquiatra. Lo que pasa es que, bueno, en esa época eran médicos que trataban también enfermedades mentales. Sí, los alienados eran las personas que tenían trastornos mentales en ese momento. Se los llamaba así. Exactamente. Eso lo lleva directamente, bueno, también a ser docente del Colegio Nacional, de la universidad, y a ser director del hospicio o el Hospital Nacional de Alienadas. Bueno, ¿ese hospital existe hoy? Todas las instalaciones, que creo que fueron una iniciativa de Tomás Abel Sarfield, para hacer un nosocomio de enfermedades mentales del género femenino. No sé cuántas hectáreas eran en un primer momento, pero son como 17 hectáreas. Formaban parte de un complejo con una serie de pabellones que, si uno ve la imagen, hasta tenía capillas y demás.
que siguen estando, y esos pabellones siguen formando parte hoy de lo que es el Hospital Moyano. Por la época que le tocó vivir, como médico se preocupó mucho en la salud pública. Él, por la vinculación que tenía con la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, primero fue en representación de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo una serie de investigaciones para resolver problemas que eran de la actualidad, que tal vez hoy no están resueltos del todo, y que eran sobre todo la mortalidad infantil. Pienso, Pablo, que para este tiempo tenemos la gran afluencia de inmigrantes, los conventillos en varias partes de Buenos Aires, en La Boca y alrededores, las epidemias, enfermedades que abarcaban no solamente a la gente humilde, sino que se propagaba en todos los estratos sociales. Tenían una gran labor para realizar. Estos informes, uno fue para el Patronato de la Infancia, otro fue, por ejemplo, del tratamiento de la basura, y también estuvo en la formación de lo que eran las obras de salubridad de la Ciudad de Buenos Aires, que luego fueron lo que hoy es Obra Sanitaria Nacional. Bueno, esto estaría formando parte de ese concepto higienista, de la medicina higienista del siglo XIX. Exactamente, la prevención de las enfermedades tenía que ver con mejorar las condiciones. Las condiciones tenían que ver con el agua potable, hubo pandemias y epidemias de cólera, de distintas enfermedades que se transmitían por las malas condiciones de la vivienda, y un poco por lo que decías, que se iban hacinando gente en distintos lugares y no tenían, por ejemplo, Antonio Piñero se preocupaba porque las edificaciones que se hagan, que tengan la luz del sol necesaria. Claro, era el concepto higienista que venía de Europa en pleno siglo XIX, donde empezaron a reformarse las ciudades para mejorar las condiciones de salubridad de los hogares. Y esto abarcaba ambientes ventilados, asoleados, alcantarillados, calles pavimentadas con adoquines, agua potable, agua que sea segura de consumo, y otras cosas más, ¿no? Pero en definitiva lo que querían era frenar un poco esa propagación de enfermedades que diezmaba a la población velozmente. Exactamente, sí. En Buenos Aires había otra, que hay un investigador que retoma un párrafo que yo pongo en el libro, y habla sobre que un médico por ahí se preocupa solamente por curar las enfermedades, y en Buenos Aires había muchas enfermedades respiratorias por la quema de basurales, aparte de la gente y personas adultas y niños que trabajaban en esos lugares. Todas las investigaciones que él fue haciendo tenían que ver con ir a la causa de la enfermedad, que un médico diría, me voy a quedar sin pacientes, ¿no? Claro. Y en realidad era una visión macro, digamos, de la situación. Sí, y una preocupación también por la población, o sea, por el bien común y el bienestar de la sociedad. Era esto que hablábamos recién, esa preocupación que tuvieron también médicos en Europa. Ellos, seguramente viajando, habrán visto que este era el camino a seguir, un poco de reorganizar las ciudades, de transformarlas, adecuarlas para la salubridad pública, y también preocuparse en forma igualitaria por la sociedad, no para una parte solamente, sino para todos. Yo creo que la preocupación por los más vulnerables se nota en el Patronato de la Infancia, por ejemplo, cuando se trabaja sobre las amas de leche, que eran mujeres que vendían su leche materna y tenían que ir a familias más pudientes, descuidando sus propios hijos. Claro. Entonces ellos veían que en Europa era al revés, digamos, que quien necesitaba ese producto tenía que ir al lugar de... con el caso también del torno, que era una puerta esclusa giratoria que en realidad servía para abandonar de forma anónima a los bebés. Esto estaba ubicado en la fachada de los asilos de niños expósitos, de los huérfanos. Sí, hoy ese torno está en un museo de Buenos Aires.
Antonio F. era el médico de cabecera de Mitre, y además eran vecinos, vivían a pocos metros de la casa de Bartolomé Mitre, que hoy es el Museo Mitre. De hecho hay fotos donde sale Antonio F. Piñero como médico de cabecera, compungido hasta su casa, después de haber dado el acta de defunción, porque los dos eran amigos de la familia Mitre y de los hijos de Bartolomé Mitre. Hace un ratito comentábamos sobre los principios del higienismo del siglo XIX, que fue traído acá a la Argentina, y quería citar textualmente las palabras de seguramente un contemporáneo de ellos y conocido, que es el Dr. Rawson. No basta acudir con la limosna para socorrer individualmente la miseria. No basta construir hospitales y asilos de pobres y mendigos. Es necesario ir más allá. Es preciso buscar al pobre en su alojamiento y mejorar las condiciones higiénicas de su hogar, levantando así su vigor físico y moral, sin deprimir su carácter y el de su familia, humillándolos con la limosna. Qué claridad que hay en estas palabras para decirnos de qué se trata la ayuda social. No de dar limosna, sino colaborar para que esta persona se promocione socialmente. Está muy bueno el dato, porque el doctor Rawson, Guillermo Rawson, fue el padrino de tesis de Antonio F. Piñero y de otro de los hermanos también. Son los grandes hacedores de nuestra política pública, política de salud pública de la República Argentina. Quizás algunos de estos valores se fueron diluyendo o perdiendo, pero qué importante que es volverlos a traer, ponerlos en valor para no olvidarnos. Exactamente, yo creo que la generación del 80 tuvo, digamos, como herramienta la educación del Colegio Nacional de Buenos Aires, la universidad, bueno, toda esta que hoy es la manzana de las luces. Instituciones. Instituciones y ver, poder recuperar por qué se dan. O sea, por supuesto que hay todo un contexto internacional, un contexto nacional, que hacen que todo esto pueda surgir, pero también las herramientas a nivel pedagógico, institucional, cómo se fueron claro, organizando aparecieron estas instituciones, pero el fin de estas instituciones era educar a la sociedad, que alfabetizar a la población y darle salud, que son los principios, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cualquier lugar. Sí, sí, creo que yo, por lo menos desde mi parte como docente, recupero lo que más me resulta gratificante recuperar es cómo estas personas se educaron, cómo estas personas llegaron a ser lo que fueron, habiendo sido hijos de hacendados, y esa familia que los sacó de zonas rurales, como Lobos, General Alvear, y los llevó a Buenos Aires para educarlo, aprovechando esa ola educativa, esa ola o ese viento a favor que había en ese momento. Y que pudieron volcar todo eso a la sociedad en la que estaban inmersos. Yo creo que esa debe haber sido el punto más importante que habrán aprendido en esos lugares. En esta época en la que vivieron Norberto y Antonio, se acentuaban los deberes políticos y sociales del médico y del abogado en función de la sociedad o para la sociedad. Sí, bueno, por ejemplo, Norberto Piñero, si bien no era economista, pero sí su tesis tuvo que ver con la economía internacional. Fue en dos periodos distintos de gobierno, de Figueroa Alcorta y de Roque Sáenz Peña. Fue ministro de Hacienda, que lo que hoy sería ministro de Economía. Y por ejemplo, Antonio F. Piñero, cuando Figueroa Alcorta cerró el Congreso, fue la cara visible de la oposición, digamos, ¿no? Siempre estando más al servicio de la sociedad que de los intereses políticos. Y es un momento donde las convicciones estaban por encima de los cargos. Exactamente. No importaba el partido político, sino lo que se quería lograr. Cuando ganan las elecciones Hipólito Yrigoyen, que era radical, le ofrece a Norberto Piñero
la embajada en Inglaterra, que en ese momento se llamaba la legación en Londres, que es uno de los capítulos del libro, en donde, por un lado Irigoyen ve más que nada la capacidad que la afiliación política, y por otro lado Norberto Piñero termina no aceptando el cargo, porque como esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial y él era un pacifista, no acepta el cargo porque no estaba definida qué política internacional iba a asumir la Argentina. Ya sabemos que fue neutral en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento no lo sabíamos. Dejaron de lado el individualismo para trabajar para la sociedad. Eso es algo muy importante, y la verdad que te felicito por haber traído a esta época a estas dos personas de la historia argentina que pertenecen al liberalismo, que quizás es muy criticado en algunas cosas, pero si nos ponemos a analizar, tenemos mucho hoy de todo aquello que crearon ellos. Y me incluyo porque Pellegrini también es de esta generación y de la que construyeron la Argentina. Hay una foto en la que está Carlos Pellegrini y Antonio F. Piñero, porque estaban los dos en la Cámara de Diputados.